Sofonías capítulo 1, versículos del 7 al 9. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿No? Confírmeme por favor, que si no, que no soy adivino. ¿Amén? ¿Sí? ¿Nadie? Ya, pues. Sí. Como dicen por ahí, más Vivaldi. ¿Lo tienen? ¿Sí? Eso. Esa es la actitud. Ya, dice así, síganme con la vista. Oh, no, mejor hagamos otra cosa. Algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero voy a leer el primero yo, el segundo lo leen ustedes y el tercer versículo lo leemos todos juntos. ¿Les parece? ¿Ya? Perfecto, dice así: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los príncipes vestidos de extranjeros. Todos juntos. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Padre amado, en este momento le pedimos que usted nos guíe en toda esta predicación. Que me ayude a mí, Señor, a hablar con denuedo la palabra de verdad, como dice la Escritura. Que su Espíritu Santo sea hablando y transformando los corazones de mis hermanos. De igual manera que mis hermanos estén dispuestos y aptos para escuchar esta palabra que, por muy dura que sea, Jesucristo preguntaba: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la podrá oír? Que podamos escucharla y también practicarla. Sea usted alabado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay un dicho en el contexto popular que existen 3 temas de los cuales no podemos hablar. ¿Cuáles son los 3 temas de los cuales nosotros no podemos hablar en una mesa? Fútbol, política y religión. ¿Cierto? Es un clásico. Si ustedes van a cualquier lugar, en todos lados le van a decir: no se puede hablar de fútbol, política o religión. ¿Por qué? Porque en la política hay acá o allá. En fútbol, acá, allá. En religión también sucede lo mismo. Pero, ¿por qué creen que sucede esto? ¿Por qué creen ustedes que esto es así? ¿Por qué creen ustedes que no se puede hablar de esto? Y se suele pensar que estos son temas delicados, que estos son temas quizás que si los tocamos va a haber pelea, van a haber enojos, van a haber insultos, incluso va a haber pelambre. A veces nosotros decimos: no, yo no hablo de esto. Pero después de haberlo escuchado, ¿qué pasa? Oye, no, es que ¿cómo puede creer esto? ¿Cómo puede tener esta posición política? O ¿cómo le puede gustar este equipo? No, pero es que mi equipo... Pasan, son cosas que pasan. Y claro, en la práctica eso es real. En la práctica son cosas que suceden. Aquí o en otros lados se ha visto notoriamente que si tocamos estos temas, el ambiente se pone tenso. El ambiente se pone complicado. Es cosa simplemente de tocar el tema, por ejemplo, de la nueva Constitución. Todos teníamos posturas distintas. Y si hablábamos del tema, ¿qué pasaba? Una tensión en el ambiente. Y esto sucede no porque existan diversidad de ideas políticas en la iglesia, sino porque estos asuntos se han transformado en nuestros dioses. El problema no está en que te guste el fútbol. El problema no está en que tengas una postura política. El problema no está en que seas cristiano o que pertenezcas a alguna otra religión. El problema está en que hemos hecho el asunto, el fútbol, la política o incluso la doctrina tu Dios. Ese es el problema. Es por eso que hay peleas. ¿Por qué creen ustedes que habían tantas peleas en el Antiguo Testamento? Porque tenían muchos dioses. Y yo defiendo a mi Dios. No solamente lo defiendo, sino que pongo y hago un altar a mi Dios. Y aun cuando muchos de nosotros decimos que quizás esto no es así, no, yo puedo hablar de política, no, yo puedo hablar de fútbol, no, yo puedo hablar de religión. La actitud que tenemos muchas veces demuestra todo lo contrario. Con nuestra boca decimos: no, yo lo puedo hacer, yo puedo hablar, pero con nuestra actitud, ¿qué hacemos? No, pero es que está mal. Y me río. ¿O me equivoco? ¿Cuántas veces ha pasado esto?
¿Cuántas veces ponemos nuestras ideas por sobre la persona que tenemos frente a nosotros y olvidamos justamente que la persona que está delante de nosotros tiene la imagen de Dios? La persona es mucho más importante que la idea política. Es justamente lo que Jesús hacía. Y claro, en el Antiguo Testamento ellos no tenían fútbol, en Sofonías no tenían fútbol, pero recordemos que el pueblo era verdaderamente impío. Creían en lo primero que se les presentaba delante de ellos. Y ellos alegaban que era razonable creer en otros dioses. Es que mira, Señor, yo sé que tú eres Dios. Yo sé, sí, estoy súper seguro. Pero es que mira Milcom, qué guapo ese Dios. Mira Sera, me puede entregar prosperidad. Mira, creó el sol, creó las estrellas. Mira esos dioses. Y Dios, aun cuando es celoso, y nosotros lo sabemos, Dios es celoso, lo tratamos la semana pasada, siempre les daba otra oportunidad al pueblo. Siempre había otra oportunidad y otra oportunidad. Y les decía, pueblo, arrepiéntanse. Yo sé que tienen otros dioses, arrepiéntanse, quiten los altares, cambien su vida y continúen. Arrepiéntanse y crean. ¿Pero qué hacía el pueblo? El pueblo judío, igual que nosotros muchas veces, era porfiado, como se dice, como ellos solos. Era porfiado a más no poder y el pueblo continuaba en la misma y continuaba en la misma y continuaba en la misma. Ellos eran los del argumento, ellos eran justamente los de la réplica. Dios les decía, miren, yo soy Dios, yo lo sé todo, yo estoy en todo lugar, yo sé lo que les va a pasar, así que vayan por aquí. Y nosotros que somos finitos, que no podemos mirar más allá, que somos personas físicas, que no conocemos todos, decían, pero Señor, es más lógico ir por acá, ¿o no? Y es justamente lo que nos pasa. El Señor nos dice, vayan por acá, ¿y qué hacemos nosotros? No, pero por acá es más fácil. Vamos por este lado, es mucho más fácil. Y es por eso que el versículo 7 de Sofonías comienza diciendo, cállate. Parte diciendo así, directo al grano, nada de andar con cuentos. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Parte directo. No le manda a preguntar con nadie, no manda a decir nada, sino simplemente cállate. Y si nosotros lo traemos a nuestros días, no sé si a ustedes les ha pasado que en una discusión con alguien porfiado, como discutir conmigo, porfiado, les dan ganas de decir, oye, cállate. ¿Les pasa? Que cuando tienen una discusión, una conversación con alguien porfiado, les dan ganas de decir, oye, córtala, cállate. ¿Les pasa? ¿Sí? ¿Cuántas veces, o en muchas ocasiones, nosotros terminamos callando en vez de decirle cállate? Hay personas que son muy llevadas a sus ideas. Hay personas que son muy llevadas a sus ideas y dan ganas de, como se dice en buen chileno, echarle la foca. Dan una gana de echarle la foca. Y hermano, si yo estoy hablando como humano, soy humano. A veces dan ganas de echarle la foca a alguien. Dan ganas de decirle, oye, cállate, córtala. Y es justamente porque es fome conversar con alguien que insiste en una misma, disculpando la expresión, estupidez. Es fome conversar con alguien que continúa siempre en lo mismo. Es fome. Es fome conversar con alguien que sabiendo que está mal, insiste en defenderse en sus asuntos. O como esas personas que uno suele corregir y siempre tienen una excusa. No, si yo estoy de acuerdo contigo, pero... Y personalmente, si no fuese pastor, mi respuesta sería hacerlo callar, pero el Señor ha trabajado tanto conmigo. ¿Y saben cómo ha trabajado conmigo? No es que yo sea perfecto, es que yo tengo muchos errores y el Señor me está perfeccionando. Así que me hace mirar al otro recordando mis propios errores. Me hace mirar al otro no como ponerme por sobre el otro. Y no le digo cállate no porque esté por sobre el otro, sino que no le digo cállate porque el Señor me ha hecho mirarme a mí mismo y decir, ¿te acuerdas que yo te he perdonado millones de veces?
¿Te acuerdas que yo te he perdonado tantas veces, aun cuando tú sigues en la misma? Tú fallas una y otra y otra y otra y otra, y la misma cuestión, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero yo te he perdonado muchas veces. Esa es la actitud del Señor hacia mí. Y de esa manera el Señor ha tratado conmigo para yo poder tratar con otros. No le digo cállate no porque yo sea superior. No le digo cállate porque yo soy igual de porfiado. Pero es este mismo asunto con el que comienza el profeta Sofonías. Calla en la presencia del Dios del pacto. Una forma de decirle al pueblo, oye, hey, pon atención a lo que estoy diciendo. Ustedes, pongan atención. Es como decirle a los niños, hablarle a niños. hey, pon atención. Deja de dar argumentos absurdos. Saúl, deja de darme argumentos absurdos y escúchame. Eso es lo que está diciendo. La fuente, deja de dar argumentos absurdos y escúchame, dice el Señor. Y cómo no, si el pueblo era tremendamente porfiado. El pueblo era porfiado. Dios podía entregarle el planeta en bandeja, decirle, pero hijos, hagan esto, hagan lo que yo les digo. Y miren, toda la tierra es suya. Toda la tierra. Y si necesitan cualquier cosa, les hago crecer un árbol así. ¿Necesitan plata? No importa, aquí está. Solamente les pido obediencia. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Eligieron lo malo. El Señor en Deuteronomio les dice, les doy a escoger entre la vida y la muerte. Entre el bien y el mal. Escogen el bien y vivirán. Escogen el mal y morirán. Adivinen qué escogieron. Y el Señor los perdonaba una y otra vez. Pero adivinen qué escogían ellos. El mal. Nuevamente. Y cuando en la Biblia se usa el término calla, que es el término que usa Sofonías, se nos viene a la mente, al menos a mí me pasa, que se me viene a la mente ese texto de estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Cuando estudié para la predicación, yo decía, hoy se me viene este texto a la mente. ¿Será que significa eso? El del Salmo 46, 10. Ese texto que afirma que nosotros debemos confiar en el Señor. No, en realidad no era eso. Este calla, a diferencia del estad quietos, es un verbo que se usa de manera imperativa. Estad quietos es como esta idea de, mira, yo estoy contigo, confía en mí. Pero este calla es un mandato. ¡Cállate! Eso es lo que está diciendo. ¡Cállate! Porque hay algo importante que te tengo que decir. Hay algo importante delante de ti. Calla, porque quien está delante de ti es el Dios del pacto. Y nosotros ya vimos hace un par de semanas lo que significa el uso de la palabra Jehová. ¿Se acuerdan? Que Jehová era justamente ese Dios que cumple su palabra, el Dios del pacto. Tenemos distintos nombres de Dios, pero cuando aparece Jehová, se refiere al Dios que cumple su promesa. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Bien. Es delante de ese Dios, del Dios del pacto, que el pueblo de Israel está y que ahora debe callar. Ya hablaste suficiente, Israel. Ya hablaste suficiente, Judá. Ya hiciste suficiente. Ahora estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor de todo, el soberano Dios quien está hablando ahora. Así que cierra tu boca. Cierra tu boca y escucha al Señor soberano. Eso es lo que está diciendo Sofonías. Y aquí viene la parte que más miedo nos da generalmente. El día del Señor se acerca, dice. El día de Jehová está cercano. Y cuando leemos esa frase del día de Jehová, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pensamos de inmediato en la venida de Jesús. La primera venida, dicen algunos, otros la segunda venida. Pero ¿será que Sofonías estaba pensando en Jesús? ¿Será que Sofonías estaba pensando en un Mesías? ¿Estaba pensando en eso? Recordemos que Sofonías fue escrito entre 600 y 700 años antes de Cristo. ¿Estaba pensando en eso? Es como que nos digan que nosotros estamos pensando en 700 años en el futuro. No. ¿En qué están pensando ustedes? A lo más
en lo que van a hacer en un tiempo más. Sofonías no estaba pensando en un Mesías futuro. La idea del Señor, del día del Señor, se presenta en el Antiguo Testamento como una señal de juicio. No que va a venir Jesús y va a aparecer, sino que se presenta como una señal de juicio. El día del Señor es el día en el que el Dios, nuestro Dios, se manifestará con justicia sobre aquellos que han hecho lo contrario delante de Él. Es como decir que Dios está tan harto, tan cansado de la maldad, que es hora de juzgar enviando juicio sobre aquellos que lo merecen. Eso es lo que está diciendo. El día del Señor se acerca, yo los voy a destruir. ¿Da miedo o no da miedo? Cuando tenemos la palabra de Dios como parte de nuestra vida, como algo realmente profundo y decimos, la palabra del Señor es la palabra del Señor, la Biblia es la palabra del Señor, entonces nos da miedo, porque en la palabra de Dios, Dios nos está hablando a través de ella. Y la parte B del primer versículo dice, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ese sacrificio no es nada más ni nada menos que el mismo pueblo que estaba haciendo como una especie de víctima de venganza de parte del Señor. ¿Saben quién era el sacrificio? El pueblo de Judá. El Señor sacrificaría a su propio pueblo para nada más ni nada menos que expiar, en cierto sentido, la culpa de su pueblo. O sea, el Señor los mataría. ¿Para qué? Para limpiarlos de la culpa del pecado. El pueblo estaba haciendo todo lo que Dios merecía, pero con otros dioses. Ellos entregaban sacrificio, que era lo que Dios había pedido, pero no a nuestro Dios. Entregaban sacrificio a otros dioses. Entregaban sacrificio a otros dioses. Y la santa venganza de Dios estaba presente. Él les usa como sacrificio para expiar a los que queden vivos. O sea, el Señor dice, yo voy a matar, un ejemplo, no es que Dios los vaya a matar a ustedes. Dice, yo voy a matar al 90% de la iglesia de la fuente y solamente el 10% va a quedar vivo. ¿Para qué? Para que ese 10% sea llamado mi remanente. Y todos los demás van a morir. Y claro, uno se pregunta, pero si somos el pueblo del Señor, ¿cómo nos va a matar? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta que se nos viene a la cabeza. Pero lo que el Señor está haciendo es invitar a los caldeos, a los babilonios, como convidados a una fiesta por muerte a causa del pecado. Dios es asombrosamente duro cuando corresponde serlo. Y quizás a veces no podamos comprenderlo, porque claro, nuevamente se nos viene a la mente, pero ¿cómo el Señor va a matar a su pueblo? Es raro, ¿no? ¿Suena raro? Suena raro. Al menos a mí me sonó raro, le soy sincero. Pero Dios tiene todo bajo control. Quizás a este pueblo por su pecado, su justo juicio habría sido no solo matar su cuerpo, sino también matar su alma. Pero Dios los ama tanto que para guardar su alma, destruye su cuerpo. ¿Se entiende? El Señor entiende que la muerte física no es el final. La muerte física no es el final para aquel que cree en el Señor. Es por eso que el Señor dice, yo te tengo que matar. Porque yo sé que si te dejo vivo, tú te vas a perder y perderás tu alma. ¿Se entiende? O sea, el Señor tenía que matar a su pueblo para salvar su alma. Lo mismo que dice Pablo justamente. Algunos tienen que entrar al reino de los cielos por medio de sacrificios personales, por medio de sufrimientos, porque va a ser la única manera de no perder su alma. Va a ser la única manera de no perder su alma. Dios sabía que seguirían pecando. Dios sabía que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá seguiría pecando, pero los amaba tanto que prefería enviarlos, por decirlo de alguna manera, de inmediato a descansar para que dejen de pecar. El Señor decía, mejor los mando a descansar hasta que yo venga nuevamente, antes que sigan pecando. Hermanos, aquí vemos seguridad en Dios. Quizás nos cuesta entenderlo, quizás nos cuesta comprenderlo, pero solo Él es quien nos protege en la necesidad. Solo Él es quien nos anima en la adversidad. Solo Él es quien nos da lo necesario de lo que nosotros necesitamos. Para el pueblo de Israel tuvo que haber muerte
a causa de sus dioses. Pero para nosotros hay vida a causa de Jesús. El pueblo de Israel fue tomado como chivo expiatorio. El pueblo de Israel tuvo que ser muerto para ser salvado. Pero nosotros no necesitamos ser muertos, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios no te mata al instante? Porque envió un hombre. Porque envió a su Hijo amado a morir por todos nosotros en una cruz. El pueblo de Israel fue el chivo expiatorio. Pero en nuestro caso, Jesús murió por nosotros. He ahí la diferencia. Y es por eso que el Señor nos dice, calla, cállate. Porque el Dios que cumple su palabra te mantendrá firme en Él. Te mantendrá firme en Él. Nuevamente, el pueblo de Israel tuvo que morir a causa de sus dioses. Pero nosotros recibimos la vida a causa de Jesús. Y es por eso que el texto continúa de la siguiente manera. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Cuando leemos los profetas menores, ¿se acuerdan cuáles son los profetas menores? ¿Sí? ¿Podrían nombrarlo uno por uno? Muy difícil. ¿Pero se acuerdan dónde están? ¿Dónde están los profetas menores? En el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son? ¿Cuántos profetas menores son? No. Son 12 profetas menores. ¿Ya? Pero bien, los profetas menores, ¿de cuál era el tema principal de los profetas menores? Generalmente, ellos venían a juzgar a los reyes de la tierra. Eso sí es los profetas menores, juzgar a los reyes. ¿Juzgar a quién? Al que hacía lo malo. Principalmente al que iba delante del pueblo, ¿o no? Eso es lo que vemos nosotros. O el Señor los juzgaba, o los juzgaba y los perdonaba, como en el caso de Nínive. Sofonías, ¿cierto?, no se queda atrás. Sofonías no se queda atrás, al igual viene a juzgar a los reyes de la tierra, pero partiendo por casa. Él no iba a juzgar a los caldeos, a los babilonios. Sofonías no estaba hablando contra los asirios, contra los sidonios, no sé, contra otros. Sofonías venía a entregar juicio a los reyes de la tierra, pero que eran de su casa. ¿Se acuerdan quién reinaba en el tiempo de Josías? Perdón, lo dije. ¿De Sofonías? Josías. Sofonías le dice que en aquel día que venga el día del Señor, o sea, el día de la ira de Dios sobre su pueblo, el Señor castigará a los príncipes y a los hijos del rey. O sea, ¿quién iba a castigar? A los hijos de Josías, que era el rey que estaba reinando en aquel entonces. Y Dios no habla así por así, Dios no habla como a la ligera. No es como lo que hacemos nosotros, que hablamos nomás y listo. Y que de hecho muchas de las cosas que nosotros decimos son mentiras, son faltas, son para generar como algo en el otro. Ah, mira qué bacán. ¿Cierto? Pero Dios no habla así por así. Si ustedes van al libro de los Reyes, encontrarán que los que siguen después del gran reformador Josías, que transformó todas las cosas, hicieron lo malo ante el Señor. Los hijos de Josías hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dios sabía lo que venía. Dios sabía que los siguientes reyes que vendrían harían lo malo. Y por eso Él les manda palabras de juicio previamente, como una especie de advertencia, como una especie de, oye, ya, pues, date cuenta. Amigo, date cuenta. Eso es lo que les dice el Señor. Oye, hey, date cuenta. Estás haciendo lo malo. Date cuenta que si no cambias tu vida, que si no cambias tu forma de vivir, que si no te esfuerzas en vivir de otra manera, vas a ser destruido. Y no es que el Señor mande juicio constantemente diciendo, es que yo soy tan malo que
los mato. No, lo que el Señor dice es que su propio pecado los va a destruir. Si tú haces algo malo, ¿qué pasa cuando haces algo malo? Hay una consecuencia. Si tú haces algo grave, hay cárcel. Si tú haces algo malo pero más pequeño, dañas a otra persona. Siempre hay algo malo. Si dañas a otra persona, divides. Si tratas de ponerte por sobre el resto con tus pensamientos, divides. Si tratas de, tal vez, de dejarte llevar por tus emociones, divides. Siempre hay división porque nuestros pensamientos están así. Están moldeados así. Y no es que Dios lo haya hecho así. Es que nosotros lo hemos hecho así. Pero el Señor le dice, hey, date cuenta. Como lo que... Así mismo. Es como tocar la bocina. Date cuenta. ¿Cierto? Pero ¿qué más podemos decir? Está claro que eso no pasó con el pueblo de Israel. Está claro que Israel no se dio cuenta, ¿cierto? Si nosotros traemos esta situación a nuestra política chilena, por ejemplo, ¿qué sucede? Sucede que los políticos prometen muchas cosas y cumplen muy poco. Y no es que los políticos sean peores que nosotros. Son igual que nosotros. Yo solamente estoy sacando la política porque están hablando de reyes. Pero nosotros somos iguales. Así que no piensen que estoy diciendo, los políticos malvados y nosotros no. Sino, ¿qué pasa con la política? Dicen muchas cosas y cumplen muy poco. Y algunos dicen, faltó tiempo para gobernar. Otros dicen, es que no lo dejaron gobernar. Y así. Hay muchos ejemplos, pero nosotros sabemos que la política está gobernada por hombres y mujeres impíos que no tienen a Cristo en sus corazones, sino que tienen otros dioses. Entonces, claro, nos enojamos con los colores políticos. Si yo estoy más hacia los azulitos, critico a los rojitos. Si yo estoy más hacia los rojitos, critico a los azulitos. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y nos enojamos con los colores políticos, pero seguimos votando por un Mesías que va a cambiar todo. Y hablo de todos aquí, no estoy hablando de derecha o izquierda, hablo de todos. Ese es justamente el problema de Sofonías. El pueblo confiaba más en sus líderes que en Dios. Si el líder ponía dioses, el pueblo, como buenos becerros, seguían a su dueño. Ellos ponían su confianza en cualquier otro lado, menos en quien deberían tener confianza. En la política siempre va a existir división, hermanos. Siempre va a existir división, porque cambian los colores políticos, pero los dioses son los mismos. Cambia la persona que está al mando, cambia el nombre, cambia la edad, cambia la organización, pero sus dioses siempre van a ir delante de ellos en desmedro de otros. Completamente distinto cuando apelamos al verdadero rey, al verdadero y más glorioso rey. Nosotros miramos la política y nuevamente, a más de algunos se debe haber sentido por el tema de la política hoy día. Espero que no sea así. Pero hermanos, si nosotros dañamos nuestros dioses, nos vamos a enojar. Sin embargo, cuando hablamos del verdadero rey, ese rey glorioso, nosotros podemos decir que aquel rey no te solicita nada. Aquel rey no te dice que te inscribas en un partido político. Él no te pide inscripción. Dios no te pide plazos. El Señor no te pide requisitos. Sino que al contrario, Él nos compró a precio de sangre. Y no importa si eres grande, si eres chico, si eres pobre o si eres rico. Si eres chileno, si eres venezolano, si eres colombiano, si eres argentino. Cristo murió por ti en la cruz de igual manera. Cristo murió por ti en la cruz y a diferencia de todos los reyes de la tierra, Él no busca gloria porque Él es glorioso. Él no busca coronas porque ya la recibió en la cruz con la corona de espinos. Él no busca engrandecerse a sí mismo, sino que se humilla hasta la muerte, completamente distinto a cualquier otro rey o presidente. Nuestro Dios se humilla hasta la muerte de cruz para invitarnos gratuitamente al reino eterno. Hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de votar. Nosotros tenemos la posibilidad de jugar fútbol. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar de religiones. Pero que estos no se transformen en nuestros dioses, porque el único Dios es aquel Dios que te compró en un madero. Es aquel Dios que te compró cuando murió en la cruz. De eso estoy hablando.
A ese rey es el que nosotros nos estamos acercando. Y Sofonías le entrega juicio a ese pueblo porque ellos no tenían esperanza más que la muerte. Pero nosotros tenemos esperanza porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Y es Él que nos llevará a un futuro glorioso. Es Cristo que nos llevará a un futuro glorioso. Los reyes de hoy buscan gloria, buscan innovación, pero a nuestro rey no le importa cuán lisiado estés. A Dios no le importa cuán pecador seas. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. A Dios no le importa cuán sucio estás. Dice la Biblia que Él se sienta contigo a la mesa y come lo mismo que tú comes. ¿Se dan cuenta la diferencia de los reyes de esta tierra con nuestro rey? Nuestro Dios no está encerrado en un edificio. Nuestro Dios está con nosotros aquí hoy. Y esa es la diferencia. Que si bien es cierto, ellos tratan de, dentro de las posibilidades humanas, hacer lo mejor posible, nuestro Dios lo hace perfecto. Nuestro Dios lo hace perfecto. Nuevamente, Él se humilla al punto de sentarse a la mesa con nosotros. El Señor nos ama, hermanos. En el contexto de Sofonías, el pueblo debía ser santo y no lo fue. El pueblo debía tener un solo Dios y no lo tuvo. El pueblo hizo lo malo y no tenía que hacerlo. Y como resultado es que el pueblo fue juzgado para conocer el poder de Dios. Y esto suena súper duro y hasta nos podría dar miedo. Pero ¿sabemos quién realmente recibe la completa ira de Dios? Nosotros podemos hablar del pueblo de Israel, decimos, oh, pobrecito, pobrecito que fue entregado, murió. Pero ¿saben quién recibe la completa ira que no se compara a la muerte de los israelitas? A diferencia del reino de Judá, que es juzgado por su pecado, Cristo se hace pecado sin serlo por nosotros. Cristo muere por ti, muere por mí, para que nosotros podamos entrar a un reino político completamente superior al de este mundo. Hermanos, Cristo murió para derribar los templos que nosotros tenemos en nuestros corazones. Cristo murió para que nosotros podamos derribar los altares que hay en tu corazón. ¿Cuáles son los dioses que tú tienes hoy? ¿Cuáles son los dioses que hay en tu corazón? ¿Cuáles son las ideas que tú tienes en tu mente que a lo mejor no te dejan dormir, no te dejan descansar? El Señor vino a morir para derribar todos esos templos hechos por manos humanas. Todos esos templos hechos en tu cabeza, hechos en tu corazón. Cristo murió y no murió en vano. Cristo murió y no murió en vano. Cristo murió para quitar a los dioses que tengas en tu corazón. Dios nos permite participar del fútbol. Dios nos permite participar de la política. Pero que ninguno de ellos sean tus dioses capaces de quitarte tu tiempo, capaces de quitarte tus recursos e incluso robarte el tiempo del Señor. Hay muchas personas que hoy día faltaron por fuerza mayor, sin duda. Tenemos una familia completa con COVID. Completa, digo completa, toda la familia, mamá, hijos, cuñados. Ellos faltaron por fuerza mayor. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de adorar al Señor un día domingo, de glorificar su santo nombre? Y no venimos solamente porque hay flojera, no venimos porque preferimos hacer otras cosas. Hermanos, el Señor nos da la tremenda posibilidad de volver a Él nuevamente. ¿Pecaste con esto? Faltando el día del Señor, lo que hablaba nuestro hermano Carlos. El Señor te dice, ok, te perdono, si te arrepentiste te perdono, pero vuelve a mí, pero vuelve a mí. Hermanos, cambia el fútbol y la política por el ídolo que sea. Puede ser teléfono, redes sociales, a veces la familia es un ídolo, los videojuegos, lo que sea. Dios nos salvó por gracia, no tenemos que hacer nada para obtener la salvación y de hecho esto es un distintivo del cristianismo. Es un distintivo de nuestra religión porque nuestro Señor nos salva por gracia. Pero Dios nos ama de tal manera, Dios te ama tanto, te ama de tal manera que no solo envió a su Hijo a morir por ti, sino que además te irá perfeccionando,
te irás santificando, eliminando todos esos dioses que hay en tu corazón hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, que a diferencia de cualquier otro Dios que tú tengas en tu corazón, que tú tengas en tu vida, nuestro Dios trabaja de tal manera contigo que te seguirá perfeccionando a pesar de ti y a pesar de tu pecado. A pesar de lo que hayas dicho, a pesar de lo que hayas hecho, el Señor te perdona. Hermano, ¿hiciste algo malo? ¿Pecaste contra el Señor? ¿Hablaste mal contra otra persona? ¿Pecaste contra otro? ¿Hablaste tal vez cosas que no correspondían? ¿Mentiste? Hermano, el Señor te perdona. Solamente Él te pide que te arrepientas delante de Él y te vuelvas a Él. El Señor te recibe nuevamente. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cuáles son sus dioses? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Serías capaz de reconocer aquellos dioses? ¿Serías capaz de reconocer cuáles son los dioses que tienes que eliminar? ¿Cuáles son los altares que tienes que derribar? Si es así, te invito a destruir el altar que has creado y a entregarte por completo, así como Cristo se entregó por ti en la cruz, antes de que llegue la ira del Señor. Hermanos, les invito a vivir para la gloria de Dios, en Cristo, amando siempre a nuestro Señor por sobre todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que les invito, hermanos, a vivir una vida santa, a pesar de ti, a pesar de mí. Aunque te sientas cansado, aunque te sientas agotado, aunque te sientas agobiado, el Señor está con nosotros en todo tiempo y Él nunca nos dejará. Pueden pasar problemas como la muerte de hermanos, muerte de familia, pueden pasar cosas terribles, pero el Señor jamás nos dejará. Amén. Así que le invito a inclinar su rostro, vamos a orar al Señor.